¿Ven? A veces se nos va esto de las grabaciones. Parece que no estaba grabando, ¿no? Bueno, felizmente que todavía no hemos tocado temas de curso, pero en todo caso, lo que sí los invito nuevamente a participar, ¿no? En el curso, a formular las preguntas que ustedes consideren pertinentes y a trabajar con sus compañeros en los grupos que vamos a organizar. Entonces, explicaba que este curso teórico va a tener entonces su parte práctica, ¿no? Para que ustedes apliquen los conceptos. El sistema de ahora que ya hemos hablado sobre el sílabo, voy a compartir con ustedes algo que resulta siempre importante para los estudiantes y es el sistema de evaluación. Permítanme un segundo. Por favor, me confirman si pueden visualizar el documento que dice cronograma de evaluación. Sí, profesora, así se nota el cronograma. Perfecto. Entonces, lo tienen en Paideia, pero de todas maneras quiero hacer un comentario sobre el sistema de evaluación. Como ustedes han podido observar, hay un porcentaje de calificación que se otorga a los alumnos por participación en clase. Esta es una evaluación que, como ustedes observan, va desde el primer día hasta el final. Nosotros podemos, gracias a la tecnología, también podemos ir observando la participación de los alumnos. Entonces, para animarlos, les comento que hemos colocado 20 de participación, ¿no? Excelentes calificaciones por el trabajo que han hecho los alumnos durante el semestre. Entonces, va a haber diferentes formas de que ustedes puedan participar en clase, ¿no? Algunos alumnos prefieren no hacerlo, pero tengan en cuenta, por favor, que esta es parte de la evaluación, ¿no? Luego vamos a tener 5 prácticas calificadas, ¿no? Ustedes tienen el porcentaje de la nota para cada práctica calificada, tienen las fechas en las cuales se van a organizar estas prácticas calificadas y como ustedes también han podido observar, estas prácticas calificadas se van a organizar durante horario de clase, ¿no? Generalmente duran un promedio de 40 minutos. Vamos a graduar, pueden ir entre 35, 40 o 45 minutos, dependiendo de la demanda que tenga la práctica y en su momento, ¿no? De los temas que van a cubrir. Entonces, como esto es parte de la evaluación permanente, ¿no? Que se da a lo largo del semestre, y de estas 5 calificaciones, ustedes van a poder eliminar una de ellas, que es la nota más baja, ¿no? Entonces, al final, lo que se va a tener en cuenta para su calificación son 4 prácticas calificadas, ¿no? Que representarán el 40% de la nota del curso. ¿Hasta aquí vamos bien? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Profesora, disculpe, las preguntas, digo, las preguntas se cuentan como participación en clase. Sí. Ah, ya, gracias. Las preguntas, sus comentarios. A mis alumnos los he invitado a leer. Incluso me han ayudado muchísimo. Ya van a ver ustedes las diferentes formas de participación, ¿no? Pero los animo. La clase se hace muchísimo mejor, más en el contexto en el que estamos nosotros trabajando actualmente, si todos ustedes participan, ¿no?
contamos con la ayuda de nuestro adjunto de docencia que también nos apoya muchísimo al ver el tema de la participación en clase, y a quien le agradezco mucho también por ese invaluable apoyo que me ha venido brindando, ¿no? Ya van a tener también en un momento la oportunidad de conocerlo. Entonces, de diferentes formas. Hay una mano levantada. Adelante, Silvana. Profesora, buenas tardes. Tengo Buenas tardes. dos preguntas. ¿Las prácticas calificadas van a ser grupales? No, Ah, individuales, ya. son individuales. La siguiente pregunta es acerca... Ay, se me fue, se me fue la pregunta, pero... ay. Ah, ah, mm, ay, se me fue la pregunta, pero en todo caso, sí, vuelvo a No hay problema. recordarla. Claro, Sí, si recuerdas, no hay gracias. problema. En cualquier momento me puedes formular la pregunta, no hay ningún problema. No, las prácticas calificadas son individuales, las colocamos en Paideia, tienen ustedes un tiempo, yo estoy en línea para cualquier pregunta que ustedes tengan en ese momento. Entonces, y al finalizar la práctica, ustedes tienen su calificación. Así hemos venido trabajando. Lo que cuando comenté de los trabajos, de los ejercicios grupales, eso lo vamos a desarrollar durante las clases. Entonces, durante las clases nosotros vamos a dividir, la Zoom nos da esa opción de dividir en grupos, pero ya seguramente ustedes han trabajado, y para resolver los casos, ¿no? Y como les dije, vamos a usar otras herramientas tecnológicas también para que ustedes puedan participar, ¿no? Y en los trabajos, en los grupos, como les dije anteriormente, voy a visitar cada grupo para poder orientarlos o contestar alguna pregunta que ustedes tengan. Eso es el trabajo que vamos a tener durante el semestre, ¿no? Ya van a ver ustedes diferentes formas. Adelante, Diana. Sí, profesora, buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta. Respecto a las prácticas calificadas, ¿van a ser evaluaciones tipo control de lectura y práctica a la vez, ejercicio de casos? No son controles de lectura. Si ustedes están pensando de que vamos a decirle qué dice tal autor en tal página, no tiene mucho sentido cuando las lecturas están a la mano y que ustedes se sienten a reproducir lecturas, ¿no? Al menos no desde una evaluación que queríamos en este curso, ¿no? De controlar que si se han leído a un autor determinado, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros en estas prácticas calificadas es que ustedes puedan aprender, porque las prácticas sirven para eso también, midiendo los conceptos que hemos venido trabajando en clase. Ustedes, por eso les coloqué el sílabo, es un curso donde se explica que es un curso teórico, pero donde también se hace, por supuesto, un trabajo con casos. Hay casitos pequeños que vienen en las prácticas calificadas, ¿no? Por eso les digo que la duración varía dependiendo de la complejidad de la práctica que podamos observar, ¿no? Si en la primera práctica, por ejemplo, es netamente teórica y no hay casos, probablemente dure menos. La segunda vamos graduando, hay unos casitos muy pequeños, donde es para aplicar, como les digo, conceptos, principios, reglas, y muy puntual. Ok, gracias, profesora. Pero controles de lectura no. No hemos previsto eso. Entonces, no voy a preguntar según el autor tal que dice. Eso me lo contestan ahora mismo, seguro. Solamente uno abre la lectura y ya está. Pero ustedes, como les digo, hemos venido trabajando de esa manera, aprendiendo con las prácticas también, porque luego, al finalizar la práctica, si hay alguna pregunta,
para los alumnos que no les quedó clara y que tienen alguna duda, también trabajamos con la práctica y todos aprendemos. ¿Ok? Entonces, por eso los animo a que vayan siguiendo el curso, ¿no? Los conceptos no los pierdan, las reglas, los principios que vamos a estudiar, las instituciones que vamos a estudiar, y creo que no van a tener ningún problema con las prácticas calificadas. Tengo otra mano levantada de Cristian. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta con respecto a cómo van a ser las prácticas, si estas van a tener un tiempo determinado, si va a ser en la primera hora, si va a ser toda la hora y media, y si en algún momento va a ser como nos deje un caso y unos días para resolver, o va a ser en ese mismo momento de la clase, la práctica. Ya. Las prácticas van a ser al inicio, en las fechas que ustedes pueden observar en pantalla, y van a ser al inicio de la clase. No dura hora y media, como indicaba anteriormente. Vamos a medir dependiendo de los temas que se cubran en la práctica y de la complejidad. Pero generalmente hemos tenido un promedio de 40 a 45 minutos, ¿no? Y en algunos casos donde ha implicado un poco más de complejidad por la cantidad de casos que se han incorporado, podría llegar a 50 minutos, pero definitivamente no hora y media. No sé si con eso respondo la pregunta, Cristian. Sí, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en que los pueda ayudar? ¿No? Muy bien. Entonces, ustedes también tienen en Paideia, me imagino que ya algunos ya lo han podido, de todas maneras, lo presento. No sé si, por favor, me confirman si pueden ver en pantalla el cronograma de clases. Sí, sí se puede llegar a ver. Muy bien. Entonces, miren ustedes también, por favor, los invito a revisar en Paideia. Tienen el cronograma de clases. Observen también que hay algunos feriados, ¿no? Donde no vamos a tener clase, están en el calendario académico de la facultad, ¿no? Y donde también aparecen las fechas de las prácticas calificadas, ¿no? Con los temas, ustedes miren, observen que la práctica calificada va primero y luego continuamos con la temática que nos toque en ese día, ¿no? Y así se han programado todas las prácticas calificadas con los temas de ese momento, ¿no? A lo largo del semestre. ¿Ok? Entonces, por ambos lados ya tienen todas las fechas, ¿no? Y los temas que vamos a ir cubriendo, ¿no? Entonces eso ya les puede ir indicando a ustedes más o menos la temática que va a cubrir la práctica, ¿no? Miren los temas que tenemos programados antes de la práctica calificada número 1. ¿No? Y luego lo que entraría más o menos en la 2, en la 3, en la 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Es un cronograma. Si nos faltó cubrir todavía un tema, no entrará ese tema en la práctica, ¿verdad? O sea, las prácticas van a cubrir hasta el tema que nosotros ya hemos desarrollado en la clase anterior. Eso sería. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Nosotros contamos también con un adjunto de docencia en el curso, el doctor Alejandro Velázquez, que nos acompaña también esta tarde, que es también abogado de la PUC
y a quien tengo el gusto de conocer, que es alumno de nuestra maestría en Derecho Internacional Económico, de nuestra escuela de posgrado, y él nos va a apoyar también a lo largo del semestre, y lo voy a invitar a Alejandro, al doctor Alejandro Velázquez, para que se presente con ustedes, ¿no? Ustedes lo conozcan, también es parte del curso. Adelante, Alejandro, por favor. Muchas gracias, doctora Reyes, por el espacio. Hola, ¿cómo están? Como dijo la doctora, mi nombre es Alejandro Velázquez y soy el adjunto de docencia de este curso. En caso de que cualquiera de ustedes tuviese alguna duda, algún tema, algún problema que quiera comunicar, puede hacerlo a través de mi correo, que les voy a dejar aquí mismo. ¿Sí? Y, perdón, creo que... Listo, ahí está. Y bien, yo de igual manera que la profesora les agradezco por haberse matriculado a este curso y en particular a este horario. Ya verán a lo largo del curso que la doctora Reyes es una gran profesional en todos los temas internacionales y además yo lo digo por experiencia, ya que ha sido mi profesora, también mi asesora de tesis y bueno, en general ella tiene una gran experiencia y va a hacer que este curso sea bastante dinámico y bastante entretenido en realidad. Espero pues que todos se lleven una gran experiencia de este curso y sobre todo un gran interés por los temas internacionales. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Alejandro. Ok, entonces la facultad nos ha solicitado que compartamos con ustedes un video, ¿no? Y por eso vamos a proyectarlo ahora, ¿no? Porque es como les repito, el requerimiento de nuestra facultad. No sé si Alejandro, por favor, podrías ayudarnos con el video. Sí, doctora, más bien, si me pudiese habilitar para compartir. Sí. Ya está. ¿Me pueden confirmar si se escucha, por favor? ¿Sí? Yo no escucho todavía. A ver, de nuevo. Alejandro, no escuchamos el video. A ver, un segundo. No sé si has puesto en la opción compartir audio. Sí. Pero si no, tengo un plan B aquí. Un segundo. A ver si ahora sí me confirman. Ahora sí. ¿Listo? Él o la egresada conoce reconoce excelencia académica. Él o la egresada o egresada domina el sistema jurídico, los orígenes, las fuentes, la doctrina, instituciones y jurisprudencia, y aplica sus postulados en el ejercicio de su profesión. Relación con el entorno profesional. Él
o la egresada o egresado conoce la estructura y el funcionamiento de las organizaciones nacionales e internacionales y se desenvuelve eficazmente en ellas y respecto de ellas. Lógica jurídica. Él o el egresado o egresada domina y aplica los principios de la lógica y la argumentación jurídica para analizar y resolver un caso. Paradigma del Estado constitucional de derecho. El egresado o egresada conoce y aplica los principios del Estado constitucional de derecho y los derechos fundamentales. Cumplimiento de tareas. El o la egresado o egresada desarrolla sus tareas de modo eficiente con iniciativa, creatividad y organización. Su importancia radica en que permite que las y los estudiantes tengan claridad sobre los aprendizajes comunes que deben alcanzar como producto de su formación académica integral para insertarse en el medio laboral y desempeñarse profesionalmente. Por todo lo anterior, les invito a que los primeros minutos del inicio de su clase puedan reflexionar con sus alumnos sobre las siguientes preguntas. ¿Qué desea lograr con el curso? ¿Qué contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales descritos en el sílabo se relacionan con las competencias del perfil? ¿De qué manera las actividades y sistema de evaluación orientan los objetivos o resultados del curso? De este modo, la respuesta a estas preguntas le permitirá identificar ideas fuerza para su presentación el primer día de clase. Estimado docente, recuerde que cuando se tienen las ideas claras, el camino es más fácil. Muchas gracias por su apoyo a la facultad. Bien. Ok, muchas gracias. Es lo que buscamos con el curso, ¿no? Que ustedes puedan introducirse al tema del derecho internacional, conocer los conceptos, los principios, las reglas que rigen esta área del derecho, pero que no solamente se queden con memorizar conceptos, ¿no? Que al final podrían incluso no entenderlos bien, sino que ustedes puedan ver cuál es la utilidad que tienen estos conceptos y aplicarlos a casos concretos. Ustedes puedan, por ejemplo, ver cómo los estados negocian, por qué negocian estos acuerdos y por qué integran estas organizaciones internacionales, cuál es el rol de estas organizaciones internacionales, cómo se vienen pronunciando los tribunales de justicia internacionales en determinados temas, cuáles son las reglas de interpretación que se vienen utilizando y que no solamente son las de la Convención de Viena, sino que vamos a explorar, ¿no? Otros tribunales internacionales que nos permitan conocer otras prácticas jurisprudenciales y así nosotros también poder aplicarlas en el ejercicio profesional, ¿no? Entonces, les comento que estos conceptos, estas reglas, estos principios que ustedes pueden ir aprendiendo, incluso les va a servir si alguno de ustedes más adelante quisiera escribir o sustentar un expediente en el área del derecho internacional, ¿no? Porque son estos conceptos y principios los que van a permitir resolver una serie de elementos que se debaten en estos casos, ¿no? Y por eso es que nosotros utilizamos este sistema donde no solamente van a aprender la parte teórica, sino que también vamos a exponer cómo se ha venido, cuál ha sido la práctica de los estados y de las organizaciones internacionales y de los tribunales de justicia internacional. ¿Ok? Para que les sea de utilidad a ustedes como profesionales que son. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta sobre el curso. Si no tienen ninguna pregunta sobre el curso, de lo que se les ha venido explicando,
Y es por eso que el objetivo de estas prácticas calificadas no es que ustedes reproduzcan textos, ¿no? El objetivo es que ustedes apliquen lo que han aprendido, ¿no? Que asocien conceptos, que asocien teorías, ¿no? Y las puedan aplicar también. Eso es. Muy bien. Entonces, luego de haber tenido esta introducción sobre el curso, quiero compartir con ustedes nuestro primer tema, que es el concepto del derecho internacional. ¿No? Entiendo que ustedes están en el 5º ciclo y que se van a introducir a esta área del derecho, ¿verdad? Han estado muy familiarizados con el tema de las normas nacionales y ahora se abre un nuevo campo de estudio que es de este tema del derecho internacional. Entonces empecemos por lo elemental, ¿no? ¿Qué es el derecho internacional? Y nosotros podemos observar que existen varios elementos que nos ayudan a definir el concepto de derecho internacional, ¿no? Empezando porque es un conjunto de normas jurídicas, ¿no? Pero esas normas jurídicas están destinadas a regular algo. Y en este caso, el derecho internacional lo que hace es regular las relaciones internacionales, ¿no? Ahora ustedes me preguntarán, ¿las relaciones internacionales de quién? ¿De los estados? Y la respuesta es de los sujetos de derecho internacional, ¿no? Y los sujetos de derecho internacional no solamente son los estados, sino también otros sujetos como, por ejemplo, las organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, el concepto introducido en esta definición es de que se regula relaciones internacionales de los sujetos, hay que marcar la diferencia, ¿no? De que no, el derecho internacional no regula las relaciones internacionales exclusivamente de los estados, ¿no? Que hay otros sujetos que nosotros vamos a estudiar a lo largo del curso, ¿no? Las organizaciones internacionales, los individuos, ¿no? Y todos estos sujetos de derecho internacional conforman lo que se conoce como la comunidad internacional, ¿no? Y este conjunto de reglas, ¿no? Que regulan estas relaciones de estos sujetos de derecho internacional y que lleva a conformar la comunidad internacional, permite el logro de fines comunes. ¿Hasta aquí vamos bien? Se marca la diferencia entre lo que es un concepto de derecho internacional que no está destinado a regular solamente las relaciones entre estados. ¿Se entendió esa parte? Vamos a ver, tengo una... Muy bien. Ya me van contestando por el chat. Entonces, nos hacen una pregunta por el chat sobre si si el individuo puede ser sujeto activo de derecho internacional. Ernesto, te pediría, vamos a estudiar nosotros el concepto del individuo como sujeto de derecho internacional, y para poder explicar con mayor detalle esto de sujeto activo, sujeto pasivo, te pediría un poquito de paciencia para poder avanzar en este tema hasta llegar
a esta diferenciación de lo que es la subjetividad, el sujeto pasivo o sujeto activo. ¿Ok? Y cuáles son las limitaciones, porque no todos los sujetos de derecho internacional tienen las mismas capacidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derecho internacional y hablamos de que regula estas relaciones de los sujetos, entonces lo que nosotros debemos tener en cuenta que precisamente al no tratarse solo de los estados, ¿no? Sino que hay otros sujetos como las organizaciones internacionales, los individuos, los grupos beligerantes, los movimientos de liberación nacional, etcétera. Eso implica que el derecho internacional regula las relaciones de sujetos que tienen diferentes capacidades, que no son idénticos, ¿no? El sujeto de derecho internacional por excelencia ha sido los estados, ¿no? Que son los creadores de las normas, los que negocian y a la vez los que se tienen que adherir a las normas, ¿verdad? Pero también nosotros vamos a ver que en el caso de los individuos también tienen responsabilidades y también tienen derechos, ¿no? Que pueden ser reclamados a nivel internacional sujeto a determinadas condiciones, que nosotros las vamos a estudiar en el curso, por eso les estoy pidiendo un poquito de paciencia, ¿no? Para ir y llegar hasta ese punto. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, el concepto de derecho internacional lo que hace, se puede definir de diferentes formas, teniendo en cuenta diferentes aspectos, ¿no? La ideología, los sujetos regulados, el procedimiento de elaboración de las normas, las fuentes del derecho internacional que también vamos a estudiar, ¿verdad? Pero en breve, el derecho internacional es un derecho que se aplica a una sociedad internacional, ¿no? Una sociedad internacional que está conformada por una serie de sujetos. Y miren ustedes esta antigua jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia señala algunos aspectos interesantes porque nos ayuda a entender la evolución del concepto de derecho internacional, ¿no? Acabo de explicarles que este derecho regula relaciones entre sujetos. Pero miren ustedes lo que decía en esta jurisprudencia en el año 1927, en el caso Lotos, ¿no? Se dice que el derecho internacional lo que regula son las relaciones entre estados independientes. Y ahí hay una marcada diferencia entre el concepto de derecho internacional que se manejaba en esa época y que responde a un contexto histórico, ¿verdad? Y el concepto de derecho internacional tal como lo podemos observar actualmente, ¿no? Entonces, esto nos muestra algo, ¿no? Que el derecho internacional es un derecho dinámico, ¿no? Cambia constantemente, es evolutivo, ¿verdad? No solamente por los sujetos a los cuales, cuyas relaciones regula y que ahora incorporan no solamente los estados, sino por los temas, por la variedad de temas que pueden ser negociados en el marco del derecho internacional, ¿no? Es un derecho, las materias que regula son cada vez más amplias, ¿no? No solamente el derecho internacional, no solamente regula el tema de la guerra y la paz, ¿no? Sino que hemos visto en los últimos años que el derecho internacional va más allá, ¿no? Regula una serie de temas, medio ambiente, narcotráfico, corrupción, trata de personas, etcétera, ¿no? El tema de relaciones económicas también, ¿no? Entonces es un concepto, es un derecho internacional que ha ido cambiando a lo largo de la historia y que ha ido creciendo, expandiendo, ¿no? Entonces, vamos a nosotros de este caso de la Corte, lo que vamos a hacer es extraer algunos elementos, ¿no?
se hablaba del gobierno de relaciones entre estados independientes. Ahora hablamos de sujetos de derecho internacional, más allá de estados, ¿no? Sin embargo, hay unos elementos que podemos rescatar. Estas normas jurídicas son vinculantes para los estados y emanan de la propia voluntad de los estados. Ustedes saben que los estados son soberanos, ¿verdad? Entonces, para ellos, para que los estados puedan crear estas normas, se necesita su consentimiento. Esa es la base del derecho internacional, el consentimiento de los estados, ¿no? Entonces, las normas jurídicas vinculantes a los estados emanan de su propia voluntad, ¿no? Son los estados los que asumen las obligaciones y son los estados los que deciden, ¿no?, ser parte de un sistema donde se crean derechos para los estados o para los individuos, como lo veremos, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta esa voluntad de los estados? Esa voluntad se manifiesta en los tratados, ¿no? En los usos, en la costumbre. Nosotros vamos a estudiar también la costumbre como fuente del derecho internacional, de forma general, como expresión de los principios generales del derecho, ¿no?, las diferentes fuentes del derecho internacional, ¿no? Tratados, costumbres, principios, actos unilaterales de los estados, actos unilaterales de las organizaciones internacionales, etc., ¿no? Entonces regula relaciones de coexistencia entre estas comunidades independientes. Y cuando hablamos de coexistencia entre estas comunidades independientes, nos invita a reflexionar sobre otro aspecto, ¿no? Que a lo largo de la historia los estados se dieron cuenta de que necesitaban cooperar, ¿no? Sí, la guerra y la necesidad de establecer la paz marca un punto central en la evolución del derecho internacional, ¿no? Especialmente si nosotros recordamos los antecedentes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces los estados se dan cuenta que por un lado son soberanos, pero que por otro lado necesitan cooperar, porque hay temas que son comunes, intereses que son comunes, problemas que son comunes y que necesitan soluciones comunes, conjuntas, ¿no? Y por eso se apunta a lograr estos fines que son comunes, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien, ¿se va entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta hasta atrás? Por favor, ¿me confirman? ¿Si vamos bien? Asumo que vamos bien entonces. ¿Se puede escuchar? Sí, profesora, todo claro. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características? Como una, parece que tengo una pregunta. No. ¿Cuáles son las características del derecho internacional? ¿Es fundamentalmente interestatal? Sí, porque los estados siguen siendo, ¿no?, siguen teniendo el predominio de las relaciones internacionales, ¿no? Sin embargo, no es únicamente, ya lo hemos indicado, no es únicamente interestatal, pero hay un predominio, ¿no? Es un ordenamiento jurídico basado en la voluntad de los estados, ¿no? A los estados no se les puede imponer ninguna regla si no es con su consentimiento, ¿no? Y ese es un principio, ¿verdad? Vamos a estudiar además otras características, ¿no?
es dinámico, va cambiando de acuerdo a las circunstancias, a las nuevas realidades que se presentan en el contexto internacional, ¿no? Amplia cobertura de temas, ya lo hemos hablado, ¿no? Es diferente el ordenamiento jurídico interno de los estados, y esto es un elemento también a tener en cuenta, ¿no? No podemos comparar el derecho nacional con el derecho internacional. Tienen diferentes materias, diferente forma de regulación, diferente aplicación, ¿no? Diferente forma de ejecución y de requerimiento, ¿no? Entonces, tiene fuentes propias, ¿no? Los tratados, las costumbres, los principios, y además en el derecho internacional hablamos más de coordinación y cooperación y no de subordinación. ¿Por qué? Porque estamos frente a estados soberanos, ¿no? Entonces, no existe en el derecho internacional un ente, una entidad política supraestatal que pueda obligar a todos los estados que conforman la comunidad internacional, que pueda crear normas que sean vinculantes para todos los estados. No existe. Los estados legislan a nivel interno, ¿no? Y ejercen jurisdicción en su territorio. Pero a nivel internacional, nosotros no tenemos una entidad que tenga la capacidad, la facultad, el poder para poder crear normas que vinculen a toda la comunidad internacional. ¿Quedó claro eso? Entonces, no existe un poder único y universal coercitivo. ¿Por qué? Porque estamos frente a estados soberanos, independientes. Entonces, no existe una entidad central que pueda sancionar a cualquier estado por el incumplimiento de las normas a las cuales se comprometieron. Nosotros vamos a ver que hay mecanismos para forzar a los estados a cumplir, ¿verdad? Pero es que no existe una organización que pueda tener esa atribución por sí misma, ¿no? De asumir la sanción a un estado, ¿no? O ejercer fuerza, obligar a los estados. Vamos a ver nosotros a lo largo del curso algunas situaciones en las cuales existen, ¿no? Algunos sometimientos por parte de los estados en algunas organizaciones internacionales, ¿no? Pero ese es el principio. Ese es. Entonces, ¿cuáles son las características, por lo tanto, de esta comunidad internacional? ¿No? No existe un poder ejecutivo, legislativo, judicial único y universal, ¿no? Es una sociedad internacional que está formada por, sí, estados independientes, soberanos, pero que a la vez existe interdependencia. ¿Por qué? Porque ya lo hemos indicado, ¿no? Hay problemas que son comunes y que por lo tanto requieren coordinación, cooperación para encontrar una solución común. Por eso se da la interdependencia, ¿no? Y es descentralizada, ¿por qué? Porque no existe un ente que pueda obligar a todos los estados que conforman la comunidad internacional, ¿no? Heterogénea, existen una diversidad de estados de diferentes, ¿no? Naciones pequeñas, naciones grandes, habla el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas diferencias entre lo que puede ser, permítanme, tengo una pregunta en el chat de Franco. Me dice, ¿podría ser posible que se sancione a un país sin que haya una entidad suprema que la imponga? Nosotros vamos a estudiar, Franco, en el curso, que es posible sancionar que hay a un país por el incumplimiento de decisiones de tribunales internacionales, por ejemplo, ¿no? Que hay organizaciones internacionales
que tienen algunos sistemas de solución de controversias que nos puede llevar a algún tipo de sanción, por ejemplo, una sanción de tipo económico, suspensión de beneficios, de concesiones que se hayan otorgado a los estados. Nosotros lo vamos a estudiar en el curso, vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Sin embargo, Franco, hay algo que hay que tener en cuenta, que esas sanciones que se le van a aplicar a los estados han requerido que previamente el Estado se someta. El Estado se unió a esa organización internacional, firmó el tratado, dio su consentimiento, se sometió a esas reglas. Pero lo que no existe es un ente, como decía, supraestatal por encima de todos los estados para sancionar a cualquier estado de la comunidad internacional. Esa es la peculiaridad que se da en el derecho internacional, ¿no? Siempre se va a requerir el consentimiento de los estados. No podemos llevar a un estado a un tribunal internacional sin el consentimiento del estado, ¿no? No hay un poder judicial único donde podamos nosotros litigar contra un estado sin que el estado haya dado su aceptado. Franco, no sé si contesté tu pregunta. Tengo otra pregunta de la alumna Asensio. Dice, también tengo la misma duda, las Naciones Unidas podría sancionar al Estado de Afganistán. Las naciones, nosotros vamos a ver que en el sistema en la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la posibilidad de, en determinadas circunstancias, para garantizar la seguridad y la paz internacional, adoptar ciertas medidas, ¿no? Y en ese sentido, ahora, sin embargo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene esa potestad porque está la Carta de las Naciones Unidas, que faculta a que se puedan adoptar determinadas medidas, determinadas sanciones, ¿no? Con la finalidad de garantizar la paz y seguridad internacional. Pero a esa Carta de las Naciones Unidas se unió el Estado y dio su consentimiento. ¿Ok? El caso de Afganistán, eso es algo que podemos debatirlo con mayor detalle, pero no es que se va a sancionar a un país por un cambio de régimen, ¿no? Porque los países son soberanos. Hay un principio que los estados son libres de elegir el modelo social, político, económico. Eso es parte de su autodeterminación, ¿verdad? Le guste o no le guste a la comunidad internacional, ¿no? O sea, los estados no tienen la obligación de seguir todos un mismo modelo político, social, económico, ¿no? El Consejo de Seguridad interviene cuando peligra la paz y seguridad internacional. ¿Ok? Entonces, hay conflictos, hay diferencias de intereses entre los estados, pero también hay coincidencias, ¿no? Como por ejemplo, garantizar la paz internacional y evitar el uso de la fuerza, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Espero haber contestado las preguntas de los alumnos en el chat. Diana dice, sí, profesora. Muy bien. Muy bien, Franco, también. Entiendo que algunos de ustedes tienen algunas limitaciones con el audio y por eso están preguntando por el chat, ¿verdad? Adelante, Cristian. Tienes la mano levantada.
Sí, en todo caso, si un Estado solo uno le puede imponer un derecho internacional con su consentimiento, también este Estado, con su consentimiento, por decirlo así, acepta cuando es sancionado también. Sí, está obligado, ¿no? Nosotros Pero vamos a estudiar. digo, ¿habría una policía internacional que le obligase a que cumpliese? No especie de policía internacional, interesante la pregunta. Generalmente cuando se aplican esas sanciones, que lo vamos a ver nosotros con algunos ejemplos de algunas organizaciones internacionales, dependiendo de la organización internacional, se pueden aplicar medidas como por ejemplo en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Si un Estado incumple una decisión luego de un procedimiento de solución de controversias y se determina que el Estado ha violado, un miembro de la OMC ha violado una de las normas de la OMC, se le requiere el cumplimiento y si no cumple, se le puede autorizar al Estado, al miembro de la OMC que ha ganado el caso, ¿no? Y que está siendo afectado, ¿no?, por la violación del otro miembro, se le puede facultar a que suspenda los beneficios que ha otorgado a este Estado que está violando ahora las normas, ¿no?, internacionales, ¿no? Suspensión, se llama suspensión de concesiones, ¿no? Es como, es decir, por ejemplo, en este caso de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? En temas de comercio se otorgó una ventaja, ¿no? Pongamos que Perú le otorgó un caso ficticio, simplemente para que se entienda esta ley de suspensión, ¿no?, de cómo se puede sancionar a un Estado, ¿no? Supongamos que Perú otorgó un beneficio y dijo, las importaciones de calzado en el Perú para mis socios comerciales en la OMC será las importaciones ingresan con un arancel cero, ¿no? Pero resulta que Perú tuvo un caso con otro país y ese país incumplió una regla, ¿no? Entonces, ¿a qué se le puede autorizar a Perú? Y ese país no quiere cumplir con las normas de la OMC, ¿verdad? Entonces, Perú lo que podría hacer es solicitar, ¿no?, a la Organización Mundial del Comercio que se le autorice la aplicación de medidas para forzar al otro Estado a que cumpla. En este caso, por ejemplo, ¿qué medida de sanción se le podría aplicar a ese país? ¿No? Diga, a ver, Perú, ¿no?, tú le diste arancel cero para las importaciones de calzado. Perfecto. ¿Cuál es el arancel que tú normalmente aplicas para las importaciones de calzado? Le digamos, bueno, 20%. Ok. La sanción será entonces que tú, Perú, le vas a poder suspender el beneficio hasta que el otro Estado cumpla. Entonces ahora aplícale el 20% hasta que cumpla. Esa es una medida de fuerza, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más cuando veamos solución de controversias, pero esa es una forma, ¿no?, de forzar a otro Estado que cumpla, ¿no? Le suspenden los beneficios, ¿no? O como sucede, lo veremos también en el curso, ¿no?, en casos de las Naciones Unidas, que se puedan decretar algunos embargos, ¿no? Entonces, hay algunas formas que se pueden utilizar para estimular el cumplimiento por parte de los Estados, porque no hay este poder coercitivo universal. ¿Ok? Cristian, no sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta?
¿no? Entonces, vamos con la evolución, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que el derecho internacional es evolutivo, ¿no? Que se ha transformado a lo largo de la historia. Ya hemos mencionado como del concepto de que se enfocaba en el Estado como el sujeto exclusivo del derecho internacional. Ahora vemos que hay varios sujetos, ¿no? Pero antes de pasar a eso, me parece que tengo una pregunta en el chat. Acá me dicen, Andrea, la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se aborda también desde el derecho internacional, es parte, ¿no? Los tratados de derechos humanos, eh, como, como tratados, es una fuente del derecho internacional, ¿no? Entonces, los tribunales de justicia internacionales, sean de derechos humanos, sean a nivel comercial o a nivel, aplican normas que son de derecho internacional, ¿no? Entonces, es parte, efectivamente, ¿no? Entonces, estas cortes van a ver las normas consuetudinarias, los tratados, los principios generales de derecho. Entonces, hay un aspecto, indudablemente hay un tema de derecho internacional ahí involucrado, ¿no? En el trabajo que realiza. Andrea, no sé si con eso contesté tu pregunta. Muy bien. Entonces, siéntanse también en la libertad de poder levantar su mano y expresarse si tienen el acceso al audio, con mucho gusto. ¿Okay? Entonces, el derecho evolutivo, ¿no? Y ahora quiero invitarlos, esta es una forma también de involucrarlos a ustedes en la clase, quiero invitarlos a que alguno de ustedes de voluntario pueda leer qué nos dice la Corte Internacional de Justicia, en este caso de reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, con respecto al desarrollo del derecho internacional. ¿Alguno de ustedes voluntariamente quisiera leer ese texto? ¿Tengo algún voluntario? Adelante, Andrea. Y luego, Lo que está en el cuadro rojo, ¿verdad? exactamente. Ya, a ver, dice, el desarrollo del derecho internacional a lo largo de su historia ha estado influido por las exigencias de la vida internacional, de modo que el crecimiento progresivo de las actividades colectivas de los estados ha hecho surgir ejemplos de acción ejercidas en el plano internacional por determinadas entidades que no son estados. Muchas gracias, Andrea, ¿no? Las exigencias de la vida internacional, ¿no? Entonces, ¿qué exigencias? ¿No? Las exigencias desde un momento, y ahora lo veremos, ¿no? Desde un momento en el cual surgen los estados, ¿no? Y lo que se busca controlar es el tema de la guerra, y a pesar que no se logra al final, porque la mejor prueba de ello es que tuvimos 2 guerras mundiales, ¿no? La sociedad internacional avanza y se da cuenta que ya con esta experiencia de las 2 guerras mundiales necesitaban crear un nuevo orden jurídico internacional, ¿no? Que prohíbe el uso de la fuerza. Y ese es el avance que se da en 1945 con la creación de las Naciones Unidas y la Carta de la ONU, ¿no? Donde abiertamente, categóricamente, y eso es un principio ahora, de la prohibición del uso de la fuerza, ¿no? Hasta antes de eso, todavía se veía el tema de no había una prohibición como tal, ¿no? Entonces hay una exigencia, ¿no? De que no se vuelva a repetir ese tipo de historias tan dramáticas ¿no? En el mundo como las 2 guerras mundiales que se han dado, ¿no? Entonces, este crecimiento progresivo de las actividades colectivas de los estados, ¿no? Y donde ya no solamente
Entonces, en el plano internacional no solamente van a haber estados, sino que también vamos a tener organizaciones internacionales que obedecen también a la necesidad que tienen los estados de responder a esta nueva realidad, al nuevo escenario que se presenta. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, veamos los orígenes del derecho internacional, ¿no? Se ha discutido este tema del origen del derecho internacional, si se había o no en la Edad Antigua, en la Edad Media, pero lo que se dice es que el derecho internacional surge cuando hay sujetos, ¿no? En este caso, en esa época, en el siglo XVII, hablábamos de los estados, ¿no? Sujetos a los cuales se les aplica el derecho internacional. En este caso, los estados, ¿no? Luego ustedes seguramente por su curso de historia recordarán, ¿no?, que en el siglo XIV, XV, XVI, el mundo o la concepción del mundo era más una visión de tipo eurocéntrica, ¿no? Y donde había una fuerte influencia de aspectos religiosos y la asociación Estado-Iglesia, ¿verdad? Entonces, ya lo que vamos viendo nosotros en el siglo XVII, XVIII, es este cuestionamiento al Sacro Imperio Romano, ¿no? Y a la concepción teocéntrica del derecho, ¿no? A la concepción divina del derecho, ¿no? Entonces, esta paz de Westfalia marca un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque se firman estos tratados de paz, ¿no? Esta llamada Guerra de los 30 años, ¿no? Que era la guerra entre los estados europeos con los protestantes, donde se consagra el principio de libertad religiosa y donde hay un inicio de lo que se conoce como el derecho internacional clásico, porque el Estado pasa a ser el centro de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, a partir de esta concepción, ya que va dejando de lado esta teocracia, ¿no? Esta concepción divina del derecho, como les acaba de decir, se marca la idea de que existen entidades políticas independientes, ¿no? Y donde el Estado, ¿no?, la sociedad que se va formando ya es una sociedad interestatal donde el Estado viene a ser el centro, ¿no? Y donde se marcan algunas reglas, entre ellas la no intervención, ¿no? La guerra cuando es justa, ¿verdad? Entonces hay una preocupación todavía por el tema de la guerra, ¿no? Y luego viene, ya ustedes también conocen lo que sucedió con la Revolución Francesa, ¿no? Y los reclamos de que el poder emana del pueblo, ¿no? Y al colocarse al Estado como el centro de las relaciones internacionales, ¿verdad? Ya hay un cambio de terminología, ya no es tanto el derecho de las gentes o el derecho, el jus intelligentes, sino que Jeremías Bentham, precisamente al ver que los estados son colocados en el centro de estas relaciones y que son los creadores de las normas internacionales y además los que se sujetan a estas normas internacionales, utiliza el término derecho internacional, ¿no? Y ya luego en el siglo XVIII, XIX, esta visión, como les decía, ¿no?, eurocéntrica, cristiana, de derecho internacional se va transformando, ¿no?, para llegar a 1945, ¿no?, donde surge un nuevo orden jurídico internacional, ¿no?, con nuevos sujetos de derecho internacional y donde ya no solamente figuran los estados, ¿no?, sino donde tenemos, por ejemplo, organizaciones internacionales, nuevas ramas del derecho internacional, que ahora las de manera general vamos a revisar, ¿no?
Entonces, esta paz de Westfalia, que pusieron fin a esta guerra de los 30 años o la guerra de los 80 años, marca, como yo les había comentado hace un momento, ¿no? Consagra este principio de libertad religiosa, el equilibrio político de las relaciones internacionales, ¿no? Porque los estados reclaman esta soberanía, esta independencia, esta autonomía, ¿no? Y los estados soberanos como eje de las relaciones internacionales, y por lo tanto nosotros estamos hablando aquí, ¿no? A partir de este momento, de una sociedad internacional de estados, ¿no? Y aquí se considera que estos son los inicios de un derecho internacional clásico. ¿Clásico por qué? Porque se centra solo en los estados. Y nosotros ya hemos iniciado la clase diciendo que el derecho internacional regula relaciones de sujetos de derecho internacional, ¿no? Pero ya con la Carta de las Naciones Unidas en 1945 ya vamos más a un derecho internacional contemporáneo, ¿verdad? De otro, donde buscamos la cooperación y ¿no? Y la coordinación. Ahora, lo que no nos queda la menor duda es que en los orígenes del derecho internacional se dio una gran influencia de las potencias, ¿no? Precisamente la preocupación de estas grandes potencias en el siglo XVIII y siglo XIX por sobrevivir, por evitar las guerras, ¿no? Por poder convivir, por su misma necesidad de preservar, ¿no? De preservación, de conservación, lo llevó, ¿no? A tener que negociar y crear acuerdos que permitan cierta convivencia, ¿no? Marcado entonces el derecho internacional en sus orígenes por este tema de la guerra y la paz, ¿no? Hasta llegar a un acuerdo antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué teníamos antes de la Primera Guerra Mundial? Una sociedad internacional interestatal, donde que había regulada mayormente por un derecho consuetudinario, ¿no? La costumbre. Habían pocos tratados, ¿no? Y sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que a pesar de este esfuerzo de las grandes potencias por evitar, ¿no? La guerra y por asegurar cierta convivencia y conservación, finalmente no evitó la guerra, ¿no? Porque hemos tenido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que han marcado también el desarrollo del derecho internacional, ¿no? Ustedes pueden revisar con mayor detalle estos puntos que entre ellos que las negociaciones no sean secretas, ¿no? La firma del Tratado de Versalles, que puso fin al final de la Primera Guerra Mundial, que al final no soluciona el problema, ¿no? Porque muchos han considerado de que incluso las decisiones que se tomaron al fin de la Segunda Guerra Mundial fueron como una base para aprovechar por el nacionalismo de Alemania para dar pie a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se crea la Sociedad de Naciones, sin embargo no se prohíbe el uso de la fuerza. Y además, el mismo Estados Unidos no logra participar de este proyecto, ¿no? Y la prueba de que las cosas no funcionaron como se esperaba con la Sociedad de las Naciones es que se desató la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es después ya del desastre de la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias lamentables que se dieron, es que los estados reaccionan y se dan cuenta que necesitan, ¿no? Establecer un nuevo orden jurídico internacional que les garantice que puedan cooperar y evitar la guerra, ¿no? Y donde se hagan en la Carta de las Naciones Unidas se recogen entonces principios que han sido centrales y que siguen siendo centrales en el derecho internacional, como es la prohibición del uso de amenaza de la fuerza y el principio que los vamos a estudiar nosotros de igualdad soberana y no intervención, ¿no?
¿Por qué igualdad soberana? ¿No? Porque hay diferencias entre los estados, ¿verdad? Grandes, pequeños, algunos muy poderosos y otros de menor poder. Sin embargo, formalmente, ¿no? Todos los estados son iguales, ¿no? Esa es la igualdad soberana consagrada, ¿no? Y como son iguales, ¿no? Tienen pueden ejercer el derecho de autodeterminación, donde libremente determinan su desarrollo social, político, o la forma o la estructura que cada estado considere pertinente. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Los noto todavía un poco callados. Me imagino que es por ser la primera clase. Espero que poquito a poquito se vayan animando a hablar. ¿Mm? Pero sí quisiera saber por lo menos, ahí tengo otra pregunta en el chat. Todo claro, me dice Diana, qué bueno. Se va entendiendo entonces. Entonces, entiendo, es la primera clase, pero estoy segura que poco a poco van a tener más ánimos de participar, de hablar, ¿no? Entonces es un derecho internacional que busca la cooperación, ¿no? Y creo que lo que estamos viviendo en este contexto actual de la pandemia es otro ejemplo de la necesidad que tienen los estados de cooperar, ¿no? Ahora, no sé si está la alumna Tilsa, me parece que levantó la mano también con Andrea hace un momento, y no le pude dar la palabra porque ya le había dado a Andrea. Sí, profesora, buenas tardes. Tisa. Tisa. Ok. Sí. ¿Te animarías a leer? Sí, claro. Hago la lectura entonces del artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, ¿cierto? 1.3. 1.3, ok. Artículo 1.3 menciona realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Muchas gracias, alumna Tis. Aunque tu nombre es Ángela, profesora. Ángela. Perfecto. Sí. Muy bien, Ángela. Entonces, miren, esta sociedad internacional, que una nueva con la expresión en este nuevo orden jurídico internacional de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Busca la cooperación y reconoce en qué, en solución de problemas internacionales. Y por eso decíamos al inicio, no podemos comparar el derecho nacional con el derecho internacional, porque los estados lidian con sus problemas nacionales. Pero aquí en el derecho internacional se van a lidiar con problemas que son internacionales, ¿no? De diferente tipo, económico, social, cultural, ¿no? Pero que requieren soluciones conjuntas, ¿no? Y hay otro elemento a tener en cuenta. Yo sé que muchos de ustedes seguramente tienen la preocupación por el tema de los derechos humanos, ¿no? Este derecho internacional que nosotros observamos ahora es un derecho internacional más institucionalizado, donde se presta considerable atención al tema de los derechos humanos, ¿no? Y al principio de no discriminación. ¿Ok? Ahora, antes de concluir la clase, todavía nos quedan unos minutos, pero quiero recordarles que de acuerdo a las reglas de la facultad, ustedes necesitan tener un delegado de la clase. Entonces la facultad me ha solicitado, y seguramente ustedes ya están familiarizados con este sistema, de que los invite a que ustedes elijan un delegado de la clase para que se pueda comunicar con la profesora
o con nuestro adjunto de docencia, el doctor Velázquez, para cualquier problema, situación que ustedes consideren necesario durante el semestre. Nosotros estaremos siempre disponibles para atender a todas las necesidades que ustedes tengan. Entonces, reitero, para los que recién no estuvieron al inicio de la clase, por favor, siéntanse en la total libertad de consultar lo que ustedes consideren pertinente, ¿no? En todo lo que sí les pido que lo hagamos a través del canal institucional, los correos electrónicos y en los horarios de trabajo, ¿no? A las 10 de la noche normalmente no reviso los correos, entonces, pero en los horarios de trabajo nosotros vamos a revisar y vamos a contestar. Entonces, no sé si tenemos algún voluntario o voluntaria, candidatos que se ofrezcan para ser delegados de la clase. Por lo menos nombres y el próximo viernes podemos continuar con ese tema del delegado y irnos a una votación si es que hay varios candidatos. ¿Algún voluntario o voluntaria o alguna propuesta de sus compañeros para ser delegado o delegada? Ninguno. Ya hay más de 30 alumnos en la clase en este momento. ¿Ninguno se anima? Ahí veo 2 ojitos de Ernesto. Eso significa, a ver. Creo que mi compañero Cuesta Merino ha levantado la mano. Ok, Cuesta Merino. Claudio. Adelante, No Claudio. lo hago por lástima, lo hago por mera convicción. ¿Te ofreces, Claudio, de voluntario? Sí. Muy bien. Ya tenemos entonces un candidato que por convicción se ofrece a ser delegado de la clase. ¿Tenemos algún otro voluntario para ser candidato de delegado? Claudio. ¿Podrías tomar unos minutos para dirigirte a tus compañeros por qué quieres ser delegado de la clase y a más tardar el día viernes hacemos ya la decisión, tomamos la decisión final si es que no hay ningún otro candidato? En esos minutos tenemos al alumno Barreto. Adelante, alumno Barreto. Iván. Sí, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes. Me gustaría ser delegado de este curso. Entonces ya tenemos 2 candidatos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como nos quedan pocos minutos y tenemos a Claudio y tenemos al alumno Barreto, 2 candidatos, el día viernes les vamos a dar a los 2 la palabra para que nos expliquen, se dirijan a ustedes por qué quieren ser delegados de la clase y lo sometemos el día viernes a votación. ¿Les parece? Sí, para mí está bien. ¿Sí? Entonces, con Cuesta Merino y el alumno Barreto. ¿Ok? Entonces, en eso quedamos, con 2 candidatos. Ya ustedes seguramente se conocen y entre ustedes pueden ir viendo haciendo su campaña electoral para el día viernes. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta en que los pueda ayudar? ¿Ha quedado claro lo que hemos tratado hasta el día de hoy? Si les preguntara yo, a ver, Ernesto, adelante. Sí, profesora, disculpe, nada más para saber cuándo se iba a colgar la grabación de la clase. Apenas sume, normalmente después de las clases, toma unos minutos todavía para que Zoom me mande la confirmación de que ya está listo el video. Ahí, está bien, gracias. ¿Ok? Pero no se preocupen, todas las clases van a ser colocadas en la plataforma de curso. ¿Ok?
Entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar ahí. Hasta aquí, y Dios mediante nos vemos el día viernes. Muchísimas gracias a todos por la participación. Ha sido un gusto estar con ustedes de regreso a clases y bienvenidos al semestre también. Gracias, profesora. Chao. Gracias, profesora. Gracias, Hasta profesora. luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídense.